que cada uno de los que están aquí puedan escuchar el mensaje que tú tienes para sus vidas. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra nunca regresa vacía. En el nombre precioso de Jesús, amén y amén. Muy bien, tome su lugar. Qué alegría poderles saludar un domingo más para poder conocer, escudriñar y poder guardar en nuestro corazón y poner por obras, mis hermanos, porque a veces se queda el Evangelio únicamente en un sermón más, ¿verdad? En una predicación más de un pastor, y lo importante es que usted comprenda qué es lo que Dios quiere que usted haga, qué es lo que Dios quiere que usted modifique en su vida para que tenga una vida plena, porque Él nos ha venido a traer vida y vida en abundancia. ¿Está usted de acuerdo? Amén. Muy bien, pues el día de hoy quiero tratar un tema muy importante en la vida de un cristiano, que es precisamente cómo tener vida eterna. Recordará, en semanas pasadas hablamos del joven rico, y una de las preguntas que le hizo el joven rico a Jesús fue: Maestro, ¿cómo podré obtener la vida eterna? ¿Cómo lograr la vida eterna? Y después dice que se lleva a sus discípulos aparte y los discípulos le preguntan: entonces, ¿quién podrá ser salvo? En la semana, el miércoles, hablé muy meticulosamente sobre la salvación y expuse las dos posturas que hay, que a través de la historia de la iglesia pues se ha debatido, se ha sostenido, si la salvación se pierde o si no se pierde. Así que el miércoles expuse de manera muy amplia y completa las dos posturas, para que cada uno de ustedes, de acuerdo a su doctrina, de acuerdo a sus conocimientos y al discernimiento del Espíritu, le confirme. Lo más importante no es la cuestión doctrinal, sino es que usted esté consciente, seguro de su salvación. Precisamente es a lo que vino Jesús. Dice: yo he venido para que ningún alma se pierda. Entonces, ¿de qué nos sirve tener iglesias llenas si la mayoría de las personas se van a perder o no van a ser salvas? Es mejor una iglesia pequeña, claro, sería mejor una iglesia grande, llena de almas salvas, ¿no? Pero si no, es mejor tener una iglesia pequeña y todos los que estén sean salvos. Así que hoy le quiero explicar cómo a través del ministerio de Jesús, pues las personas, usted sabe, que buscan el milagro. Hasta el día de hoy, noche de milagros, venga por su milagro y todo fácil. Casi pareciera el cristianismo como esta empresa de hamburguesas donde usted se forma y pasa en una ventanilla y a la siguiente pasa y le dan sus hamburguesas con papitas. Así las personas piensan que es el cristianismo, que todo rápido, yo me acerco, le pido a Dios y Dios me tiene que responder, porque Dios es muy bueno y tiene que hacer lo que yo quiero que haga. Y no, mis hermanos, desafortunadamente no es así. El Señor busca un encuentro contigo. Él quiere conocer tu corazón, Él quiere amarte, quiere que tú transformes tu vida y tus pensamientos, tu entendimiento. Dice que es necesario que cambies tu forma de pensar para que cambie tu forma de vivir. Si tú sigues pensando como siempre, pues el resultado va a ser el mismo de siempre. Si tú piensas como piensa el mundo, pues el resultado va a ser lo que el mundo te ofrece. Sin embargo, el Señor se preocupa por decirle a sus discípulos de ayer, pero también a los discípulos de hoy, que es necesario que pongan sus ojos en la vida eterna. La pregunta es entonces, ¿cómo podremos obtener la vida eterna? Y de ahí surge este capítulo que hemos estado leyendo del Evangelio de Juan 6, 51 al 69. Primero, sabemos que las personas buscaban a Jesús porque estaba realizando muchos milagros y las personas querían ir por su milagro también. Algunos pues de sanidad, algunos vimos que levantó muertos y también otros pues por el alimento. También había pobreza, había desolación. Y vemos ahorita en estas escrituras que vamos a escudriñar cómo las personas buscaban a Jesús por la cuestión del alimento. Acompáñenme al Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 19 al 21. Mateo 14, 19 al 21. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando 5 panes
y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo dijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos, ¿y qué dice? Se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Así que pensando que a lo mejor iba una mujer y un niño, si multiplicamos se calcula que entre 10 o 15,000 personas comieron. ¿Con cuánto? Con unos cuantos panes y peces, ¿verdad? Con 5 panes. Y aún sobró. Para las personas, lógicamente dirían, pues no, eso es imposible, ¿no? ¿Cómo se va a multiplicar los pescados y los panes? Bueno, pues es lo que nosotros pensamos con nuestra mente incrédula y con nuestros pensamientos humanos tan cortos. Pero las personas que estuvieron ahí lo vieron. Y no sé si a usted le ha pasado en alguna actividad en su casa cuando llegan personas de visita o cuando ha habido la necesidad y te llegan visitas y dices, Santo Padre, y ahora ¿cómo le damos de comer a toda la familia que llegó sin avisarnos? Y la persona ora, ¿verdad? Y dice, Padre, multiplica este alimento. Y es real, mis hermanos. A veces hasta sobrado. El Señor multiplica cuando uno dice, se encomienda a uno. Y dice que todos comieron y se saciaron. No dice que les tocó dar pedacitos. Todos comieron en gran manera. Más adelante, ahí en Mateo 15, hay otra multiplicación. 34 al 38. Mateo 15, versículos 34 al 38. Dicen las Escrituras, Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los 2 peces, ¿qué hizo? Dio gracias, los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y regocijaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Aquí nuevamente, mis hermanos, vemos la provisión, la multiplicación de Dios cuando uno encomienda a Dios y dice que oró y dio gracias. Por eso es que nosotros siempre debemos de dar gracias por lo que Dios te da, por lo que Dios provee en tu mesa, que lo multiplica, lo santifica y también lo haga llegar a todos los confines de la tierra de los más necesitados. La siguiente escritura que vamos a ver es en Juan, el Evangelio de Juan 21, 12 y 13. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Aquí vemos, dice, esta era la 3ª vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Aquí vemos esta situación donde Jesús comió, mis hermanos. ¿Y por qué? Porque había una corriente que decía que Jesús no había resucitado, que únicamente era un fantasma. Así que los fantasmas, pues que yo sepa, no tienen hambre, ¿no? Y no necesitan comer. Así que Jesús comió con ellos. Recordaremos el día de la resurrección, cuando aparece en medio de ellos, también pide comida, alimento físico, para que ellos vieran que estaba realmente vivo. Así que, ¿qué es lo que nos dice aquí? Pues nos muestra, mis hermanos, que Jesús es el pan de vida. Dice, yo soy el pan de vida. Y la idea central no consiste en que Jesús nada más les dé de comer. No es la multiplicación, sino que Él es el pan que hay que comer. No el pan normal cotidiano, sino Él mismo dado a la humanidad como un pan de vida y de vida eterna. Así que Jesús se da como pan. Él como sacrificio grato y excelente a Dios para la humanidad. No solo da el pan, sino Él se da mismo. Dice, yo no me quito la vida,
sino yo la doy por voluntad. A pesar de que sí lo entregaron, lo mataron, lo traicionaron, Él decidió ir a la cruz. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea tenga, ¿qué? Vida eterna. Entonces, la pregunta que él hacía en ese momento, el joven, ¿verdad? Rico, decía, ¿cómo podré obtener la vida eterna? Jesús aún no había muerto. Pero ¿qué le dijo? Ve y deja todo, vende todo y sígueme. Y que dijo, no, pues no, está difícil. ¿Por qué? Porque él no tenía fe. Él no reconocía que Jesús era el Salvador. Así que hay que comer su sangre, hay que beber su sangre y comer su carne. A los judíos, pues honestamente les parecía una idea, honestamente, pues muy descabellada, una idea grotesca. ¿Por qué? Porque también recordemos que en aquellas épocas y a través de todas las épocas, las culturas han hecho sacrificio de animales. Inclusive en algunas poblaciones se come la sangre de los animales, de los corderos, y chupan directamente la sangre de las tortugas y de otros animales. Y había esta costumbre de hacerlo con determinados animales. Entonces, cuando Jesús les dice, es necesario que coman mi cuerpo y beban mi sangre, pues imagínense qué fue lo que pasó. Hoy pues hablamos de la sangre de Cristo y nos imaginamos una copita, ¿verdad? Pero imagínense cuando Jesús les dice, es necesario. Dice que allí había más de 500 discípulos, seguidores de Jesús, y muchos de ellos decidieron irse. Así que la idea central pues consiste en esto, que Él se da como pan de vida eterna. No solamente dice ahí en Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. ¿Se acuerda cuando Jesús estaba ahí en el pozo y llegó la samaritana? Y les dijo, si tú supieras quién soy yo, ya no necesitarías más agua. Yo soy el agua de vida eterna. Yo soy el manantial. Así hace ese paralelismo, que el que comiera de este pan vivirá para siempre. Dice, y el pan que yo le daré es mi carne, el cual yo daré por la vida del mundo. Recordaremos que los judíos habían recibido el maná, esa pequeña semillita, hojuela de culantro, ¿verdad?, que descendía del cielo y se hacía una especie de cascarilla, de babilla, se tomaba, y eso fue el alimento para ellos durante 40 años. Así es que dice que ese alimento perecería. Todos los días, ¿se acuerda que tenían que ir a recoger? No podían guardar alimento para varios días. Solamente en el día sexto, para guardar para el día del reposo, duraba 2 días ese alimento. Pero si tú tomabas alimento de más, ese alimento se echaba a perder. Así que dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en nosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, ¿qué dice? En mí permanece y yo en él. Es un pacto. Acuérdense que la sangre representaba y se hacía los pactos a través de sangre. Entonces Jesús hace un compromiso con los seguidores de Él a través de la sangre. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come. Imagínense esa escena, mis hermanos. Jesús hablando con sus discípulos. El que me come, Él también vivirá por mí.
Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná, lo que les decía, y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo, ¿en dónde? En la sinagoga. Imagínense, adentro del templo, de la sinagoga, diciéndole a los que estaban ahí, pues honestamente, pues muchos de ellos no les agradó nada. Dice, porque mi carne, dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Recordará usted, muchos dicen, ¿por qué si Jesús sabía que Judas lo iba a entregar, por qué lo llamó a seguirlo? ¿Por qué permitió que cenara con él y que metiera aún su pan, lo remojara ahí en su vino, si sabía que era el traidor? Bueno, todo estaba ya preparado y dispuesto para que las escrituras se cumplieran. Así que dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado por el Padre. Y eso es muy importante. Cuando yo les pregunté hace algunas semanas, ¿por qué usted decidió ser discípulo de Cristo? ¿Se acuerdan que le pregunté? ¿Cómo fue que usted llegó a ser cristiano? ¿Quién lo invitó? ¿Quién lo convenció? Si no fue el Padre, porque el Padre es el único que puede hacer llegar al Hijo. Por eso muchos cristianos pues realmente no son de buen testimonio. Muchos cristianos tienen esa debilidad de seguir todavía en el mundo pecando. No han entendido que quien los llamó fue el Padre. Tú y yo hemos sido apartados, seleccionados, como dice, un linaje escogido por Dios. Pueblo apartado, pueblo adquirido, con sangre preciosa. Así que dice, desde entonces muchos de sus discípulos que, versículo 66, volvieron atrás y ya no andaban con él. Honestamente, muchos han de haber dicho, pues no, esto no está bien. Que nosotros comamos su cuerpo y que bebamos su sangre, ¿acaso haremos canibalismo? Porque si nos vamos a la parte textual, pues así dice, comer la carne y beber de su sangre. Imagínense, pues dice, le respondió Simón, o dice, ¿queréis acaso irnos también? Los discípulos seguramente también se quedaron impresionados de lo que Jesús les estaba diciendo. Y al ver que muchos de sus discípulos se iban, les dijo, ¿ustedes también quieren irse? Es decir, ¿no creen en lo que yo les estoy diciendo? Pues imagínate la incertidumbre entre ellos, que de por sí ya traían muchas dudas. Ahora viene este acontecimiento que parte en dos la historia, mis hermanos. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Porque tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Imagínense, mis hermanos, reconocer en ese momento que Él verdaderamente era Dios mismo humanado. No era fácil creer. Si nosotros, 2000 y tantos años después, las personas no creen en Cristo, no creen en la Santa Cena, no creen que sea un sacramento, qué complicado para ellos comer su carne y beber su sangre. Pues sí, a los judíos les parecía sumamente extraña y grotesca esta palabra. ¿Cuál es la idea de fondo para comer de Jesús? ¿Qué hace usted qué necesita usted para poder comer? ¿Come sin ganas? Tener hambre. Así que yo le pregunto esta tarde si usted tiene hambre de Jesús. A lo que usted ha venido es a comer el pan de vida celestial. ¿Cuál es el fondo? Pues precisamente que debe de haber un anhelo, que es tener a Jesús en tu vida, en tu corazón. No solamente como una declaración de fe, como muchos ya lo han hecho, no, sino que realmente ese Dios verdadero hombre, para tener vida eterna es necesario participar de Él. Dios, mis hermanos humanos, dice en Juan 1:1 que la palabra, el verbo, se hizo carne.
El Verbo se humanó, Dios mismo tomó forma de hombre, verdaderamente hombre, pero ¿sabe cuál es la diferencia? Pues sin pecado. Así que para comer del pan, ¿necesita usted qué? Tener hambre de él. Luego Jesús, pues es verdaderamente Dios y hombre también. Recordaremos primero Jesús es hombre y después es Cristo, es Mesías, el Salvador, y por eso es necesario participar de él, estar unidos a él. Y dice, Dios se humanó, se hizo verdaderamente hombre, pero sin pecado. ¿Cómo lo vamos a comprobar en Hebreos? Ahora está en su Biblia, en el libro de Hebreos 4, capítulo 4, versículos 14 y 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestras semejanzas, pero sin pecado. Es decir, Jesús pasó lo mismo que tú y que yo. Jesús pasó hambre, Jesús pasó frío, Jesús tuvo tentaciones. La diferencia es que Él no cayó en pecado. Por eso nos dice en el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. ¿Para qué? Para el oportuno socorro. Cuando tienes una necesidad, ¿qué haces? Pues buscas de Dios, ¿no? Él dice, yo conozco lo que tú estás pasando, conozco tus problemas, tus debilidades, tus dificultades, porque yo ya pasé por ahí, yo ya sé, yo ya fui hijo, ¿verdad? Como ustedes que son hijas, hijos, ya fui hijo y ya pasé por ahí y sé todas las tribulaciones y tentaciones que tú te enfrentas. Por eso nosotros vayamos al trono de su gracia, ¿verdad? Para alcanzar el oportuno socorro. Así que mis hermanos, algo muy importante es que esta palabra que expresó Jesús, pues levantó honestamente controversias y sospechas de parte de los judíos, los romanos, de los griegos, porque no entendían, y hoy tampoco entienden, cómo es posible que un grupo de hombres y de mujeres se reunían para celebrar con gozo desbordante la muerte de Jesús. Matan a un hombre de manera despiadada, ese hombre en quien tenían fe, y después, ¿verdad?, que Él resucita y se va, pues las personas se siguen reuniendo, se siguen congregando, y dice que todos los días se reunían y tenían todo en común. Hoy nos reunimos cada 8 días y ocasionalmente algunos los miércoles. Pero se imagina el gozo y la alegría que sentían esos primeros cristianos de haber visto a Jesús, porque nosotros no lo hemos visto. Y dice, bienaventurados aquellos que sin haberme visto creyeron. Eso es usted y soy yo. Pero ese gozo, mis hermanos, a veces se ha perdido en la iglesia cristiana. Se ha perdido por venir a reunirnos, a congregarnos, a buscar más de Dios. Así que, sin embargo, en el fondo de esta celebración que vamos a, dentro de unas semanas, a vivir, que es la Pascua, la liberación de Jesús de la muerte, haber vencido a la muerte. Y esto es lo que celebramos cuando nos reunimos en todo. Por eso es importante que usted ponga atención lo que yo le estoy tratando de explicar. Esto, mis hermanos, no lo pueden comprender quienes se centran solo en lo material. Decir, pues es pan y jugo. Muchos dicen, pues es un pancito con jugo, lo que nos dan. No, no es un pan y un jugo. De manera que si los judíos consideraban que la cristiandad se redujo a un canibalismo, o como lo afirmaban posteriormente los materialistas, que la liturgia cristiana se reducía a centralizar a Jesús como un tótem. Y eso lo hemos visto pues en la iglesia romana, ¿verdad? Que se pone una imagen y la gente la adora y la gente la venera, se postran ante esa imagen, algunos la besan cuando hacen procesión
y le dan fuerza a esa imagen hecha de piedra, de yeso, de oro, de lo que usted me diga. Pero le están dando un poder a la imagen, como si fuera Tlaloc o Quetzalcóatl o alguno de los dioses, Zeus o demás de diferentes culturas. Es decir, no está el poder en la imagen. Y eso es lo que precisamente se ha ido perdiendo a través de la historia de la iglesia. Habrá que tener miedo cuando la gente se adora y se postra ante las imágenes, porque para Dios es abominable. Estamos conscientes que la centralidad del culto tiene dos cosas muy importantes que usted tiene que aprender. No quiero que se vaya sin que usted lo analice y se lo aprenda de memoria. Yo le pregunto, ¿cuál es el centro del culto cristiano? Ahí está la pregunta. ¿Cuál es el centro del culto cristiano? No. El centro del culto cristiano, apréndaselo, es el amor de Dios. Es decir, y Dios dio de tal manera al mundo a su Hijo unigénito. Es decir, Dios entrega por amor a su único Hijo, rescate de la humanidad. Entonces lo que nos hace venir es el amor de Dios. Lo que nos congrega como hermanos es el amor de Dios. Lo que hemos venido a buscar, ¿qué es? El amor de Dios. Bástanos su gracia. La gracia, ya hemos dicho, es el amor inimaginable, inmerecido que nosotros recibimos de Dios. Ahora sí, le hago la pregunta para que usted diferencie. Primero es cuál fue el centro, ahora cuál es el fundamento del culto cristiano o de la vida cristiana. ¿Verdad? La respuesta es esta. Y no hay otro fundamento. Él es la piedra, Él es la roca, Él es la piedra angular, la piedra que desecharon los judíos. Ellos siguen esperando a su Mesías, ¿verdad? Los judíos siguen esperando que llegue el Mesías. Nosotros ya adoramos y reconocemos en Jesucristo, en su persona, al Salvador. Y por eso le adoramos y le buscamos. Y por eso nuestro corazón, mis hermanos, se llena de gozo y de alegría. Porque Él está en medio y dice, yo, cuando haya 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estaré en medio de vosotros. Qué alegría, no sé si usted sienta esa bendición de saber que Él está aquí. Que no es algo teológico, que no es algo doctrinal, que es algo real y vivencial. Así que se nubla a veces nuestro entendimiento espiritual cuando solo pensamos en el pan material, cuando no tenemos hambre de Jesús y solo tratamos de satisfacer nuestro apetito material a través, pues ya sabemos, de la acumulación de bienes. Entonces se pierde la visión del reino, que es lo que le decía Jesús al rico: vende lo que tienes. Es decir, ¿dónde está tu corazón? Ahí está tu tesoro. La mente, a veces obsesionada por el materialismo, solo se centra en la acumulación de tener y de ganar. Es que yo quiero tener, es que mamá, yo quiero un iPhone 13, es que yo quiero un esto, y yo quiero y quiero. Está bien, yo no te digo que no tengas el deseo de comprarte cosas bonitas, pero yo te pregunto, ¿esa es la necesidad mayor que tienes? No. Y a veces nos contagiamos, mis hermanos, y nos estresamos y vivimos con cosas que no necesitamos, honestamente. Este apetito por lo material, ¿sabe qué lleva a la muerte? ¿Sabe que hoy los jóvenes están estresados por eso? Por lo que quieren tener, están todo el día picándole ahí a los TikToks y a esto, toda la información que reciben todo el día, quieren ser como X, quieren vestirse como X, quieren tener lo de la moda, cuando no necesitan nada. Una vez estas jovencitas tan lindas, tan hermosas, ¿qué necesitarán? ¿Una ropa de X marca? Ustedes son hermosas porque Dios las creó así, hermosas. Con lo que se pongan, ropa de tianguis, como dicen, siempre limpiecita, bonitas, no necesitan más para ser unas reinas, porque el Señor ya las hizo, ya las escogió para su reino, preciosas a todas ustedes. Así que, mis hermanos,
A veces esta ambición por tener cosas, por hacer cosas del mundo, ¿sabe qué es lo que logran la gente, los jóvenes y las personas adultas? Nos hace egoístas, nos hace egocéntricos, nos hace presumidos. Porque llegas y dices, mira, no me has preguntado qué hora tengo, ¿verdad? O sea, como para que vean tu teléfono. O las marcas, ¿verdad? Ya más bien, ahora somos promotores, le digo a mi esposa, le digo, hoy me da coraje ponerme una camisa X o Y. Antes, cuando yo era joven, en mis tiempos, pues era un caballito de este tamaño, o una palomita de este tamaño. Ahora es una paloma que te cruza adelante y atrás, y ahora todavía tienes que pagar miles de pesos para que le hagas publicidad a la marca X, y la gente diga, mira, trae una tal o cual, y escuche cómo hablan las personas. ¿En qué camioneta llegó? No, es que trae, al hermano le va re bien, porque mira en qué camionetota llegó. ¿Y eso qué tiene? O sea, y si llegas en micro, ¿qué? ¿No eres bendecido igual? No, mis hermanos, a veces nos hemos dejado desviar. Jesús vio cómo la gente oprimida por un líder en turno se deleitaban viviendo en sus cadenas de esclavitud. Vio cómo adoraban al líder religioso en turno. Cuando la gente comprendió que Jesús es el pan de vida eterna, entonces, ¿sabe qué? Sus vidas cambiaron radicalmente. Cuando tú comprendes eso, que Él es el manantial de agua viva, que ahí es donde hay vida y vida en abundancia, lo demás es secundario. Lo demás podrás tenerlo o no, pero eso no, ahí no está tu felicidad. Entonces, habrá personas que cambien cuando conozcan verdaderamente a Jesús. No se goza por la muerte de Jesús, sino por la resurrección. No ven a Jesús como un sacrificio, sino una comunión. ¿Sabe cuál es la misión de la iglesia? Esto, la koinonía. Es decir, el poder ejercitarnos para amarnos unos a otros. Ahí está el secreto de las iglesias que sobreviven y que agradan a Dios. La comunión, la unión común, que es lo menos común que hay hoy en el mundo, ¿no? La unión. Y ese es un trabajo que el Señor nos invita a hacer. El pueblo de Dios, ¿qué pasó? Fundó su existencia en la vida y no en la muerte, porque nosotros tenemos un Dios de vivos y no de muertos. Por eso no celebramos el Día de los Muertos. ¿Qué le vamos a celebrar a los muertos? No sé si ustedes lo saben de los cristianos, que lleva flores a la tumba de algún pariente. Eso no lo debemos hacer, mis hermanos, porque ahí únicamente ya hay huesos. Usted no va a ir a ver a nadie y a limpiarle la tumba. ¿De qué? ¿De quién? No hay nada ahí. Porque no ve una simple penitencia o confesión de pecados, sino la reconciliación con la vida a través de Jesucristo. Solamente a través de Jesucristo hay reconciliación. Sin embargo, honestamente seguimos a veces sin comprender las palabras de Jesús. Tratamos a Jesús como un pan sin sabor, porque nos atrae. Jesús solamente cuando lo vemos como este líder de masas. Jesús siendo seguido por las multitudes para hacer milagros, y no como la presencia real de Dios mismo que alimenta nuestras vidas diarias, en nuestro diario caminar. Cuando usted ora como iglesia, cuando ora como familia, cuando ora usted en su tiempo especial y pasa comunión con Dios, ahí está Cristo sosteniéndole, alentándole. Cuando usted se postra y reconoce que Él es su Señor. Para mucha gente que solo se satisface de emociones, iglesias llenas de emocionalismo, Jesús es palabra que se lleva al viento. ¿Dónde quedó la semilla? No dice que una cayó y se la comieron los pájaros. Otra, ¿dónde cayó la semilla? No dice que la ahogó. Y así es en muchas personas. Cristo no tiene ningún significado. Para otros Jesús es un seguro de vida eterna o de vida terrenal, que no tiene ningún valor más que para el presente. Es decir, es como un bombero. Señor, ayúdame, necesito, dame, quiero. Es decir, no hay nada para la eternidad.
No sé si usted tenga en su corazón el anhelo de algún día conocer a Cristo y de mirarlo cara a cara y decirle: Señor, desde el día que te conocí, en mi corazón he tenido ese anhelo de verte algún día, de contemplarte y de mirarte. ¿Está sembrando usted para la eternidad? Atendamos, mis hermanos, la palabra de Jesús, que tiene valor y precio, y un precio carísimo, altísimo: la sangre del Cordero. Por eso, quien lo sigue se funda en Él y no camina con culpas. Conozco muchos cristianos que están llenos de culpas. Es que, pastor, yo en el pasado, ya. El Señor dice que cuando nos perdona, toma nuestros pecados y dice que los echa al fondo del océano y no se acuerda más. Y yo te pregunto: ¿y por qué tú siempre estás acordándote de tus pecados pasados, de tu vida anterior que te lastima? ¿No has aprendido a perdonar? ¿No has aprendido a perdonarte? Es muy necesario, mi hermano, de que no caminemos con culpas, porque Él ya pagó la cruz. Ahora eres libre de culpas, quien está en Cristo y se funda en Él. Otros pues siguen a Jesús, pero sin ver y que todos somos tan importantes. Aquí no hay meritocracia. ¿Quién estudió más? ¿Quién sabe más? ¿Quién tiene más? ¿O quién merece más que el otro? No. Y si así fuese, dice Jesús, el que quiera ser más importante, vaya y sirva a los demás. En otras versiones dice: hágase esclavo de los demás. En el servicio es donde se ve la grandeza. Porque hay quienes lo ven como una simple expresión estética. Lo vemos en las ciudades como la que nosotros tenemos. Por ahí en la montaña hay un Cristo, ¿no? Allá en la montaña. Pero sin querer verlo en el seno familiar. Muy famoso el Cristo de Dolores, allá en Guanajuato, y no digamos el de Brasil, que es el más grande del mundo. Un Cristo que según esto cubre toda la ciudad. Un país lleno de homosexualismo, de prostitución, lleno de carnavales y de fiestas y de cosas tremendas. ¿Y de qué sirve tener un Cristo ahí colgado? No. Un Cristo que debe de caminar en el seno familiar, en tu hogar, entre los hermanos y los hermanos de la iglesia. Otros, pues sí, prueban sin hacer un compromiso realmente o identificarse con el reino de Dios y su justicia. ¿Se acuerda que dice que debemos de buscar? Primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás entonces vendrá por añadidura. Es decir, muchos quieren un pan a la carta, acomodarse a Cristo a su manera. Es que yo creo, pastor, es que yo pienso, es que yo... Bueno, entonces tú acomódate la Biblia como tú quieres. Agarra los versículos que te convienen, cuando te convienen, y haces un pan a la medida, ¿verdad? Otros pues piensan que es como un menú de antojitos, ¿no? Un pan chiquito, un pan que me dé lo que necesito cuando yo lo necesito. Por eso se les hace pan duro, ¿verdad? Sin sabor, indigerible. Otros pues se construyen sus propios hornos para fabricarse un pan a su capricho. Pero debemos pensar, mis hermanos, que el pan del cielo viene de un horno celestial, el pan que descendió del cielo para habitar entre nosotros y especialmente en ti. ¿Acaso no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo? Dios humanado, Dios hecho carne para nuestra existencia y nuestra vivencia. Jesucristo es comida y bebida de vida eterna. Mis hermanos, que Jesús sea pan y vino, como habla Proverbios 9, 5, 6, acompáñenme ahí, lo leímos hace ratito. Proverbios 9, 5, 6 dice: venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino ¿de qué? De la inteligencia, el camino de la sabiduría. Así que, mis hermanos, la sabiduría como encarnación de Dios que ha llegado hasta nosotros. Jesucristo pues es un misterio todavía,
para los judíos, porque no comprendieron lo que significaba sabiduría de Dios humanizada, el Dios hecho carne. No lo entendían porque estaban pues muy politizados, estaban muy enajenados en su religiosidad y no se dieron cuenta. No entendían el sentido del templo como nosotros hoy lo entendemos, ni entendían por qué. Y usted sabe que en el lugar santísimo solamente estaba el arca del pacto, también estaba un candelabro y una mesa. ¿Para qué era la mesa? ¿Para qué? Para los panes. Para los panes. El templo no había tanto ornamento. ¿Sabe lo que es la ornamenta? Como la iglesia romana y otras iglesias donde hay la paramenta. ¿Qué es la paramenta? Pues los mantelitos que se le ponen, ¿verdad? Que es rojo, morado y lleno de imágenes o de que un candelabro, que diferentes elementos litúrgicos. ¿Sabe por qué estaba vacío? Porque la presencia de Dios satura el lugar donde está, como hoy aquí. La presencia de Dios, familia, debemos de acercarnos a Jesús. Pan para nuestra vida que llene nuestro interior. Yo le pregunto, ¿usted come una vez a la semana? ¿No? Pues no, algunos yo creo que se ven que comen más. Por lo menos 3 veces al día, ¿no? ¿O no? Ya algunos 2 veces al día y otros más, 4 o 5, lo que le ponen enfrente, se lo come. Pues así, mis hermanos, cuando nuestro cuerpo necesita un alimento físico, yo pregunto, ¿y nuestro espíritu, nuestra alma? ¿Cuál será el alimento para nuestra alma, para nuestro espíritu? Pues el pan que bajó del cielo. El Espíritu Santo de Dios nos da llenura y hoy, mis hermanos, usted va a ser alimentado de un pan celestial. El pan y el vino que el Señor Jesús ofrece para cada uno de nosotros. Y concluyo con esto. Mirad pues, ¿qué dice? Con diligencia, no como necios, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo, Dios. Así es, mis hermanos. Así que usted sabe que en el tiempo del apóstol Pablo, ya lo vimos el otro día que hablamos del aceite, el vino también fuera tomado en los templos. Era dedicado a los dioses y con él creían encontrar la suerte para sus vidas. Pero ¿qué pasaba? Que pronto caían en el libertinaje. Recordemos que el apóstol Pablo iba a las iglesias y decía, no estoy a gusto con lo que están haciendo algunos de ustedes. ¿Qué hacían? Se embriagaban, se emborrachaban con el vino. Por eso se eliminó. Antes las iglesias, las pequeñas comunidades, comían, compartían el pan, participaban de la Santa Cena y se quedaban conviviendo. Pero se ponían unas guarapetas de aquellas, siguiendo tomando, y dijo, no, eso que están haciendo, no, eso no es la cena del Señor. Y por eso se eliminó el convivio y el consumo del vino. Aunque sabemos que es una cantidad mínima lo que se pone en las copas, pero para muchos que por ejemplo tienen problemas de alcoholismo, es suficiente una copa tan pequeña como para que se sienta enfiestado y al ratito quiera seguírsela saliendo del culto. Y dice, no es necesario. Así que algo muy importante, mis hermanos, es que se nos invita a tomar el vino, pero el vino del Espíritu, en quien encontramos que dirección y rumbo para nuestras vidas, particularmente en estos días que no son nada fáciles, en estos días que estamos viendo situaciones de desempleo. Muchas personas están siendo despedidas y van a ser más.
problemas de enfermedades, crímenes. Ya vimos violencia de género, feminicidios, impunidad y hambre sobre la tierra. Así que es tiempo, mis hermanos, que nosotros tengamos la cena del Señor como este sacramento de nuestra redención por la muerte de Cristo. Acuérdense que la palabra sacramento está dividida en dos partes: sacro y mento. Sacro, que es sagrado, y mento, que es recuerdo. Mente, es un recuerdo sagrado. Así que lo que vamos a hacer hoy es precisamente recordar lo que el Señor Jesús hizo con sus discípulos y que Él ya ha preparado la mesa celestial para que tú y para que yo estemos ahí cuando nos llame a su presencia. Él es el que personalmente nos va a servir. Yo estaré hoy ministrando la Santa Cena, pero quien le invita a participar es directamente el Señor Jesús, a quien usted ha aceptado como su Señor y su Salvador. Lea conmigo esta carta de Corintios. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor hasta que Él venga. Así que es una proclamación de saber que hoy vamos a participar como iglesia, pero estamos anunciando que algún día lo haremos en presencia real y viva, y Él será quien nos sirva directamente en la mesa. Qué gran bendición, mis hermanos, que hoy podamos hacerlo y que usted tenga esa hambre, ese deseo de poder realizarlo. Póngase en pie, quiero que me acompañe a leer esta última diapositiva. Amada Iglesia, Shalom. Jesús es el pan y vino como encarnación de Dios que ha llegado hasta nosotros. Dios nos permita ser una iglesia que comparta de la vida eterna. Cierre sus ojos. Señor, atendemos a la exhortación que nos haces, que de manera diligente, no como necios, sino como sabios, podamos aprovechar bien el tiempo. Y aquí estamos, Señor, reconociendo que tú, Jesús, eres el pan y el vino que llena a plenitud nuestro corazón. Soñamos, Señor, con una mesa compartida, donde sirvamos amablemente, primeramente a los más débiles, a los pobres, a los pequeños, a los desprotegidos, siguiendo según las buenas maneras y los valores de tu reino. Anhelamos, Señor, una mesa en donde la única división sea la del alimento y la única reunión sea la de la humanidad, en donde finalmente podamos sentirnos invitados. Y seguimos luchando aquí por tu justicia, para que por fin se establezca en este mundo y la paz sea su fruto, Señor. Este mundo te necesita tanto y nosotros como iglesia también te anhelamos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.